¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Buscadores, bienvenidos al programa En la Búsqueda. José Antonio, esta semana tenemos un programa especial. Me gustaría saber, y seguramente nuestros buscadores también, el por qué es especial. Bueno, cada programa, hola, buenas, buscadores y buscadoras, es especial. DLB, cada programa es especial. ¿A qué queda bonito eso? Sí, ha quedado muy bonito. No, pero es la verdad, ¿no? Especial porque hacemos un punto y seguido, no un punto y aparte, acaba la segunda temporada de En la Búsqueda. ¿Quién lo iba a decir, verdad? 2 temporadas ya. Y vamos a por la tercera, porque va a haber una tercera, os lo adelanto, ya os lo digo, seguro. Si ¿eh? Estamos acabando la segunda y ya estás amenazando con que hay una tercera. Hombre, por supuesto. A ver, que nuestros buscadores ahora se quedarán algunos. Otros no, otros dirán, ay, menos mal, se ha acabado ya En la Búsqueda. Pero otros dirán, jolines, les vamos a echar de menos. Nosotros también los vamos a echar de menos a vosotros. De verdad os lo digo porque... Perdón por el soplo que he hecho al micro, lo siento mucho, pero es que me ha salido del alma. No era un soplo, era un suspiro que quedó elevado en el aire. Pero la cantidad de gente que hemos conocido, José Antonio, tanto en la primera como en la segunda temporada, la gran cantidad de oyentes, de amigos, porque para mí son amigos, que se han acercado aquí a En la Búsqueda, a contarnos sus experiencias, a darnos sus opiniones, a ayudarnos, a darnos sus críticas, porque a ver, sí que es verdad que han habido algunas que eran muy destructivas. Lo hemos pasado no mal, porque a ver, somos personas fuertes, gracias a Dios, pero otras han sido pues constructivas. La mayoría. Sí, la mayoría. A ver, las destructivas, pues mira, están ahí, también se reciben, porque bueno, y se aprende mucho. Sí, porque de algunas de esas críticas he aprendido yo mucho, porque tú estás más rodado en estos temas, más rodado en lo que son programas de radio, pero yo estoy comenzando, porque aunque vaya de mi segunda temporada, ya vayamos a por la tercera, yo estoy aprendiendo aún. Y tal vez esas críticas destructivas a mí me han hecho aprender un poquito más. No sé si me explico. Te explicas muy bien, pero aprender, tenemos que aprender todos. Quizás los que hacen esas críticas muy destructivas, que ya no vamos a dedicar más tiempo, lo que tienen que ver es que ellos también deberían seguir aprendiendo. Que los que lo saben todo... Ahí digo. No me has dejado poner, porque yo quería poner buscadores y buscadoras, lo voy a contar. Yo quería, cuando íbamos a dedicar a estas pequeñas críticas destructivas, yo quería poner un sonido de noche y grillos, pero no me ha dejado ponerlo Yolanda. No. Pero quedaba bien. Sí, quería en uno de los programas poner esto es lo que opino yo sobre las críticas destructivas y poner el ruidito de grillos, pero es que no te he dejado. Ni vamos a dedicar y ahora lo estoy comentando pues porque ya es nuestro último programa de la segunda temporada. Es un compendio de lo que hemos pasado. Y es lo que hemos pasado. Estamos haciendo como una especie de recordatorio de lo que hemos pasado tanto en la primera como en la segunda temporada. Pero ¿me dejas añadir una cosita? Sí, claro, por supuesto. A la gente que ha hecho las críticas destructivas, si en algún momento le han gustado los misterios, yo creo que siempre, también lo he dicho, pueden volver, si realmente son buscadores, pueden volver al sendero de la búsqueda, ¿no? Y ese sendero es sumar, complementar, compartir, no destruir.
la destrucción no lleva a nada, lleva a eso, a destrucción. Por lo tanto, yo creo que tenemos que quedarnos con eso. Que acaba el programa, que acaba la emisión por las ondas o por internet, pero no acaba en la búsqueda durante estas semanitas, no. Seguimos ahí. Sí, seguimos ahí en todas las redes sociales, seguimos tanto en Facebook, en tu perfil personal, en el perfil personal que tienes segundo, que es que tienes dos, tú. Dos. Tengo falta de uno a dos. A ver, en consonancia con mi cuerpo, tengo... Para caber. Yo tengo uno, Yolanda García, luego tenemos la página en Facebook, que es www.facebook.com/En la Búsqueda Radio. Luego también tenemos el Twitter, Yolanda LB, que es el mío, José Antonio, que es... sí, tú, Yolanda LB, yo soy Roldán LB. ¿Qué ibas a decir? No sé. Se te ha ido. Se me va mucho. No sé, ya lo sé. Te falta un tornillo ahí bien puesto. A ver si alguno de estos buscadores lo encuentra y nos escribe a contacto @en la búsqueda radio. He encontrado el tornillo de José Antonio. Sí, porque tal como está ahora el metal, luego puedo llevarlo a la chatarra. Uy, ¿cómo está el tema? Luego también tenéis www.enlabúsquedaradio.com y por ahí estaremos, iremos en la búsqueda, todo lo que es noticias, iremos colgando noticias allí, seguiremos hablando con vosotros en todas las vías de comunicación de las cuales disponemos, así que no os vais a librar de nosotros. Podéis seguir enviando vuestras críticas, opiniones y sobre todo si podéis casos, que nos dé tiempo de hablar con vosotros, si tenemos la oportunidad, los medios y el tiempo de vernos en persona, estupendo, y si no, al teléfono, Skype y todo eso, pues poder hablar con vosotros, porque eso la verdad es lo que nos hace continuar, que es digamos la energía de esto que se llama LB, se llama La Búsqueda, sois vosotros, y sin vuestras experiencias, sin vuestros comentarios, pues no tendríamos razón de ser. Nuestros buscadores, nuestros queridos amigos, son una parte muy importante del programa La Búsqueda, pero también ya sabes que también hay que agradecer a todos esos colaboradores, todos esos invitados que han pasado por estas 2 temporadas de En la Búsqueda. Todos magníficos, especiales, que nos han aportado algo, que nos han enseñado, de los cuales se ha aprendido muchísimo, y que también me gustaría pues agradecerles el tiempo, la dedicación que han tenido con nosotros, porque aquí no pagamos nada, es lo que hay. Pero no lo digas, que a lo mejor la gente se cree que le pagamos. Ahí no han dado bien, porque a lo mejor dice, pues sí que les pagan bien a esta gente, por eso están tan contentos, por eso nos cuentan tantas cosas los invitados en las secciones. Pues no, encima lo hacen de gratis. Por eso te digo que mira, que encima... Más valor que añadir, que vienen aquí, nos cuentan pues temas muy interesantes y encima no les pagamos, de verdad, es que yo tampoco cobro, pero eso da igual. Vale, y luego si hay algún inspector de Hacienda por ahí que lo sepa, pero es que esto es lúdico. Esto es la búsqueda, es la vida, y la vida pues no tributa. Uy, de verdad, te estás volviendo ahí reflexivo, ¿eh? Muy reflexivo. Aquí lo que ganan es la experiencia de salir por radio y contar su historia. Bueno. Ese ha sido Carlos Ortega, que como veis estas 2 temporadas en la búsqueda también, ya estaba mal al principio, pero ya ha ido evolucionando y desarrollando, y ahora peor, ¿no? Desarrollando, ¿no? El concepto de bien y mal es humano, por lo tanto, y de bueno y malo también, desarrollándose. Lo que quedan 2 horas, como tú dirías, de apasionante radio del misterio, yuju, puntos suspensivos. No, pero hoy tenemos, como siempre, temas muy interesantes, secciones. Tenemos ahí ese Misterios de Siempre, que no sé qué pasará, estoy nervioso. Hoy traemos un libro también. Sí. Traemos un libro y... Bueno, traemos al autor. Sí. Traemos un libro, traemos a su autor, que de verdad estoy muy contenta de que esté aquí en el programa. Es una persona muy agradable, muy cercana, que eso es algo que me encanta, porque nosotros somos así, intentamos, no sé si agradables, porque, no sé, tú eres muy agradable, yo a veces soy una borde, pero no pasa nada, es lo que hay. Qué buen concepto tienes de ti mismo. Sí, a ver, yo intento ser lo más agradable que puedo, pero es que a veces se me cruzan los cables. Ya lo sabes tú, que estás todo el día, ¿estás enfadada? No, es que lo tenía que decir. Ya, pero es que yo soy muy Carlos, quisquillosa. ¿a que está todo el día? ¿Estás enfadada? ¿Te pasa algo? ¿Pero te pasa algo o no? No, es que no me pasa nada. Es que está todo el día, queridos buscadores. Yolanda, ¿te pasa algo? Yolanda, ¿estás enfadada? Yolanda, ¿qué ocurre?
pero vamos a ver, que no me pasa nada. No te pasa nada, seguro. Me pasa la vida, el tiempo. El tiempo se está pasando y tenemos que empezar ya el programa. Vamos a tener Bueno, el lo que autor decía, del libro. Carlos, el libro. sí. Muy bien, porque si hemos intentado durante 15 semanas, desde que salió en marzo, entrevistar al libro Panteón, pero el libro no nos ha dicho nada y por tanto hoy vamos a traer al autor. Sí, Bueno, el libro dice mucho si lo lees. Muy bueno. Que lo tienen que leer, por Claro, supuesto. por supuesto. Pero bueno, eso lo escucharemos en las 2 horas que dura nuestro programa. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos de todo? ¿Qué tenemos de todo? Sí, tenemos a Fernando Aisa con Busca Respuestas, que hoy nos trae a petición popular una segunda parte de Tunguska. Tunguska. Que nos va a hablar, la primera parte gustó muchísimo y la gente pues nos ha dicho por todos los medios que quería una segunda parte, ahí la va a tener. Y bueno, tenemos más cosas. Vamos a hablar también de un tema relacionado con los ovnis, con gente que le gustan muchísimo los temas y también son buscadores y nosotros encantados. Vamos a tener a Jesús Callejo hablando de niños especiales. Él nos va a comentar qué más, si son especiales y cómo definirlos y por qué son especiales. Antes de comenzar el programa, me gustaría recordar a nuestros oyentes que, bueno, hay alguno que pues ha comenzado ahora mismo a escucharnos, llevan 2 o 3 programas escuchándonos, y bueno, ahora acabamos y dirán, ostras, ¿y ahora qué? Ahora que he empezado a escucharos, ahora acaban la segunda temporada y me tendré que esperar a la tercera. Si queréis escuchar todos los demás programas, disponéis de www.evox.com. Si escribís en el buscador en la búsqueda, os saldrán todos los programas de principio a fin, de la primera temporada hasta el final de la segunda temporada. Claro, porque solo tenemos 2. Sí, pero bueno. Si te sale tercera y la cuarta, es que estás viviendo otro mundo, o sea, directamente. Pero bueno, no puede ser, todo puede ser. Y es buena señal que escuchen una cuarta. Sí. Cuando aún no hemos empezado la tercera. Por eso te digo que a lo mejor se adelantan al futuro. Si se adelantan al futuro, Pero escucha la cuarta, que nos digan el euromillón. Sí, pero también espero que en la cuarta estemos cobrando. Dentro de o que tengamos un patrocinador. Eso sí, dentro de 2 temporadas, tal como está, ya entramos en un tema muy delicado porque el nivel mundial, la actualidad. Bueno, vamos a comenzar el programa, que ya nos estamos liando mucho. Yo espero cobrar, pero de dinero algún día, porque de lo otro no hace falta, porque lo mismo me están esperando en la calle para pegarme. Queridos buscadores, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros en este programa último de la temporada, que habrá una tercera, y comenzamos en la búsqueda. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Y Yolanda, hoy vamos a hablar de un tema que para mí sí que tiene que ver mucho con el misterio y sobre todo porque hay muchísima gente que habla del tema en sí, y claro, voy a decirlo, pero no sé, hay muchísima confusión y nos compete a todos porque se trata del tema de si existen o no realmente niños especiales con algún tipo de facultad de nacimiento o posterior desarrollo, ahora lo vamos a saber. Y bueno, cómo son ese tipo de facultades, si hay signos o no hay signos de esas facultades, y un poco, como se dice tanto, ¿no? Hay una confusión bastante grande y hay algunos, siempre que están ahí avispados, como en todo, e intentan hacer, yo qué sé, cursillos de todo tipo y bueno, cosas que luego ya iremos también viendo. Pues yo que me interesa mucho el tema y aparte que el tema pues que es el origen de todo, sí, ¿no? La infancia, pues es un tema que había que aclarar. ¿Y quién mejor que Jesús Callejo, colaborador de revistas, de radio, escritor, viajero y ante todo buscador, para que nos comente sobre el tema?
Muy buenas, Jesús. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Yolanda. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Estupendamente de muy estar bien. aquí contigo. Muy bien, y ahora mejor porque nos vas a aclarar a todos los buscadores y buscadoras un poquito más sobre el tema. ¿Realmente hay niños que nacen especiales con respecto a los demás niños? Bueno, siempre ha existido esa creencia, es cierto, ¿eh? Ya sabes que si buscamos en las tradiciones populares, siempre se hizo hincapié en que había niños que se salían de la norma, niños especiales, niños que nacían con una serie de características o de signos, o con gracia, que luego comentaremos un poco todo ese tipo de términos populares, y se decía que esos niños, pues cuando fueran adultos iban a adquirir unas habilidades, unos poderes distintos a los demás, y sobre todo relacionados casi siempre con la sanación o con el poder de ver eso que el resto no ve. También es verdad que actualmente se habla mucho de eso. De hecho, hay toda una mutación también del genoma humano. Siempre se ha dicho, ¿no?, por parte de los científicos, que el 10% del genoma humano ha mutado en estos últimos 100.000 años y que algunos niños pues parece que atesoran mucho más esas cualidades genéticas. Y cuando digo esas cualidades genéticas, estoy hablando de niños que incluso se les ha puesto nombre. Habréis oído hablar en el pasado de los niños índigo, y luego se habló de los niños cristal, ¿no?, como diciendo que eran nuevas generaciones que aportaban una serie de, pues no sé si de habilidades o de conocimientos innatos en el momento que nacían, y que eran los destinados pues a gobernar o a regir los destinos del mundo. Bueno, como ves, hay un poco de todo, pero siempre, tanto en el pasado como en el presente, ha existido la creencia de que algunos niños son especiales y que han nacido para hacer cosas que les va a distinguir del resto de la humanidad. Y Jesús, ¿cómo han sido tratados estos niños a lo largo de la historia? Pues mal. Es lo que tiene ser diferente. Y encima niño. Y encima si es niña, todavía peor, ya lo sé. Porque cuando alguien, por decirlo así, se sale de la normalidad, de la generalidad, cuando alguien es una oveja negra, normalmente se le interpreta de dos formas: o bien que tiene poderes divinos, es decir, es un señalado por Dios o por los cielos, o bien tiene poderes demoníacos. Es como una especie de sicario del demonio que viene a hacer la Pascua. ¿Por qué? Porque aquel que tiene poderes siempre se le respeta y se le teme, que es el prototipo del curandero o de la meiga, de la hechicera. Es decir, es aquella mujer o aquel hombre que ya despunta para cosas, ya digo, que normalmente están vedadas para el resto de los mortales. De ahí toda esa mala fama que tienen las brujas, que en general eran mujeres que tenían unos poderes desde pequeñas. Fijaros que muchos de los clanes que hay de curanderas son genéticos, es decir, proceden o se heredan de madres a hijas. Y hay varios casos, ¿no?, ya solo en la península ibérica, sin ir más lejos, hay varios casos en Galicia o en Asturias de poderes que solo pueden heredar las niñas. Y lo mismo pasa también con ciertos hombres. Fijaros, por ejemplo, ahora ya no se da el caso porque ya no hay familias numerosas, pero antiguamente, cuando un niño, el séptimo niño varón consecutivo, sin que me diera una mujer por medio, ya se consideraba, por el hecho de ser el séptimo, que tenía unas cualidades o unos poderes especiales. O bien decían que podía ser hombre lobo, imagínate las creencias de la época, o podría ser un saludador. Los saludadores eran un tipo de curandero muy hispano, muy genuino, que tenía la facultad, entre otras cosas, de curar la hidrofobia, ¿no?, la rabia. Bueno, pues el hecho de ser el séptimo niño consecutivo, si eras la séptima niña consecutiva sin mediar varón, te convertías en una meiga. Sí, en todo caso, en un niño o una niña muy especial. Jesús, mira, y precisamente lo que comentabas, hay una trilogía que está acabando ahora, que sale el último libro, que es la Biblioteca de los Muertos. En el libro de las almas, que es el segundo, precisamente toda la trama se basa en el nacimiento del séptimo, ¿no? De que, bueno, hay una confusión, no destripo el libro, pero que tiene que ver mucho, o sea, está metido mucho en las costumbres de la gente, ¿no? Que, como tú bien dices, ahora ya es, para tener uno ya es difícil, para tener 7 ya... Que este tipo de creencias ha desaparecido. Claro. Pero antiguamente sí, porque acuérdate que había familias que podían tener 7, 8, 10, 14 hijos. Y bueno, y a veces se daba la paradoja y la circunstancia de que buscando la pareja, pues al final tenías 7 niños o 7 niñas, ¿no?
Bueno, pues el 7 es un número mágico y también es un número mágico en este tipo de creencias. Pero bueno, aparte de eso, sí es cierto que se daban como unos signos de gracia que poseían ciertas personas y que los hacía distintos al común de los mortales por gozar supuestamente de estas extrañas facultades sobrenaturales. Esos signos de gracia, que bueno, antes se pensaban que eran pues eso, creencias de viejas, supersticiones populares, que no tenían mayor trascendencia, que sencillamente pues era lo que tú te imaginaras, pues que nada. Poco a poco se ha ido confirmando que algunas de estas tradiciones populares sí tienen un porqué, tenían un origen, tenían unas consecuencias. Me explico, cuando hablamos de signos de gracia, normalmente, cuando hablas de las tradiciones, hablas de las leyendas, siempre relacionadas a estos niños especiales, se puede decir que son un poco como niños mutantes, ¿no? Se hablaba de que eran signos que se producían durante el embarazo o durante el parto. Entonces, si estos signos los mostraba el niño, quiere decir que ese niño iba a tener gracia. Gracia es lo que te digo, es ese poder que iba más allá de la mera superstición, porque luego se confirmaba que efectivamente ese niño, esa niña, tenía una serie de poderes. ¿Qué signos podían ser esos? Pues hay como 4 muy llamativos. Algunos de ellos todavía tienen, vamos a decirle, una cierta actualidad, todavía se habla de ellos. Otros pues han pasado un poco a ese acervo de las creencias populares. Pero uno de ellos, el más llamativo, es el de llorar en el vientre. Habréis oído hablar alguna vez, ¿no?, de que si el niño lloraba en el vientre durante el embarazo, y era un signo inequívoco de que cuando naciera ese niño iba a ser muy especial. Pero ojo, fíjate cómo son las creencias populares. Siempre hay como unos requisitos, unos límites, unas circunstancias. Se decía que durante el embarazo, si la madre escuchaba nítidamente que el niño lloraba, quiere decir, pues siempre que fuera un llanto suave, evidentemente solo lo escuchaba la madre, pero un llanto inconfundible que surgía del interior del vientre de la madre, eso era señal de que, ya digo, el niño o la niña iba a ser especial. Pero la madre no se lo tenía que contar a nadie. En el momento que contara que había oído llorar a su niño en el vientre, que había oído llorar al feto, en el momento que lo contara, que lo revelara públicamente, se perdía esa gracia. Otros signos, bueno, pues era el de nacer de pies, cantidad de niños que nacen de pies, ¿no? Que es algo, fíjate, bueno, cantidad digo, porque ahora nacen bastantes y se sabe muy bien controlar. Antes el nacer de pies ya era un embarazo problemático y había bastantes posibilidades que el niño o que la madre muriera. Pero bueno, es verdad que es un signo bastante infrecuente dentro del conjunto de los nacimientos en proporción matemática, ¿no? No creo que llegue ni a un 10%. Pero hay otros, por eso es también especial, ¿no? Pero hay otros signos que la tradición atribuye al origen de esa gracia, como es, por ejemplo, nacer con el velo, o el manto, el zurrón, la camiseta, que tiene distintos nombres según las zonas geográficas. Y es como se llama normalmente ese recubrimiento que tiene el niño, que otras veces lo llaman lanugo, ¿no?, que protege al recién nacido de la pérdida de calor, que no tiene nada que ver con la placenta, ¿eh? No tiene que ver, todos nacen con placenta, pero con la placenta que luego se desecha, pero esto estamos hablando de algo especial, ese manto, ese velo, ese zurrón, que hace que el niño o la niña luego tenga esos poderes, tenga esa gracia. Y otro, así por decir los 4 un poco más significativos, sería el que tengan una serie de marcas en el cuerpo o bien en el paladar del niño, que reciben el nombre según las características de esa marca, como la cruz de Caravaca o la rueda de San Catalina, ¿no? Normalmente está formada por extraños signos con apariencia de símbolos que indican ese origen sobrenatural, esa conexión con lo mágico como seña de identidad que va a tener el niño en el futuro. La verdad es que sí, yo en este caso ya conoces a mi hermana Marisol Roldán, que curiosamente se apellida igual que yo. No me digas. Es curioso, sí, curioso. No es especial, pero es curioso. Desde hace muchísimo tiempo, pues precisamente a los que ella ha denominado nacidos con señal, está buscando, y te lo digo, lo pongo a colación, porque ya me ves a mí y a ella buscando en el paladar de muchísima gente esa cruz de Caravaca o esas señales que tú estabas denominando. Y sobre todo, por ejemplo, de nacidos con manto, que se han dado muchísimos casos, y sobre todo, por ejemplo, de curanderos en la zona del sur de España, que nosotros hemos encontrado muchísimo, claro, pero es difícil, claro, un curandero o curandera
un santo, ¿no?, que allí comentan en Andalucía, pues te lo puede decir, pero es muy difícil de comprobar si realmente las facultades que tiene. Ya es difícil, pero que nacía en su momento con manto. Si te lo está diciendo una persona que en ese momento tiene 50, 60 años, pues bueno, tienes que confiar, ¿no? Pero sí que hay muchísima gente que dice que tiene gracia, ¿no?, y que han nacido en su momento con ese manto que tú comentabas. Uh-huh. Sí, de hecho, fíjate, un amigo con el que escribí además hace tiempo un libro, que es José Antonio Iniesta, que vive en Ellí, en una localidad de Albacete. Él se dedicó, todavía no lo tiene publicado, pero él se dedicó durante bastante tiempo a hacer una recopilación de estos casos, de personas que él conocía, que además casualmente le iban poniendo en conocimiento de otras que no conocía en un primer momento, pero que luego, pues, por esas circunstancias de la vida, y sobre todo cuando te metes de lleno en una investigación, pues te van ocurriendo esas casualidades, ¿no?, entre comillas, que son causalidades más bien, pues fue encontrando muchísimas personas que decían tener algunos o todos de estos signos que te acabo de comentar, y sobre todo muchos relacionados con curanderos que ejercen su actividad ahora mismo, ¿no? Al día de hoy, en distintas pedanías de Albacete o en zonas cercanas a Murcia, etcétera. Y a todos estos casos que encontró, muchísimos, más de 40 que yo conozca, pero 40 con nombres y apellidos, con datos específicos, con entrevistas, con fotografías, etcétera, a todos ellos les llamó el clan de los elegidos, que va a ser el título que tendrá ese libro cuando al fin se publique. Él sé que publicó un artículo, pero tiene más documentación como para que se convierta en un libro. Bueno, pues José Antonio Iniesta, con el que he hablado bastante de este tema, incluso yo he conocido a gente que tiene estas señales, estos signos, porque, claro, a raíz de aquel libro que hicimos, Testigos del Prodigio, pues tuvimos que entrevistar también a muchos curanderos, y que estos curanderos decían tener, ya digo, alguno o casi todos los signos que acabo de señalar, y en concreto ese que hemos dicho, ¿no?, la cruz de Caravaca o la rueda de San Catalina en el paladar. Uno de ellos es una curandera, además de una pedanía de allí, de Iso, que se llama Josefina García Rodríguez, y bueno, pues me estuvo enseñando, porque yo tenía mucha curiosidad, digo, a ver cómo es una cruz de Caravaca dentro del paladar, porque en fin, no todo el mundo, no todos los curanderos te abren la boca para que tú veas este tipo de signos, ¿no?, sobre todo ya si hay una cierta confianza como la había. Claro, y era curioso, ¿no? Es verdad que cuando tienes cantidad de líneas en la boca, en el paladar, al final se convierte en una especie de pareidolia, es decir, al final puedes ver lo que quieras ver porque son muchas líneas, no queda claramente definido que es una rueda de Santa Catalina. Pero bueno, teniendo en cuenta otra serie de signos que ella tuvo al nacer y sabiendo un poco a lo que se dedica, que es una mujer pues que tiene mucha fama, de que tiene ese poder, esa gracia, que es capaz de curar a muchísimas personas, pues bueno, pues evidentemente era un caso más de ese clan de los elegidos, un caso más que ya estaba predestinada desde el mero nacimiento a ser una persona que veía cosas que los demás no veían o que hacían cosas que los demás no podían hacer. Y ya digo, siempre relacionado con el mundo de la medicina o de la sanación. Bueno, pues el caso de Josefina, igual que multitud de casos que José Antonio, por ejemplo, ha investigado, como la curiosa historia del amansador de fieras de Sócobos, que se llama Pedro Serrano, que también nació con el manto, por ejemplo, y que era conocido por la zona, por eso, por una insólita capacidad de apaciguar a cualquier animal arisco o furioso que se pusieran en sus manos. Eso también, el que hubiera nacido con el manto, dio pie para pensar que tenía esa habilidad, esa cualidad diferente a los demás para poder amansar fieras, es decir, para que alguien que en teoría tendrías que mantener una cierta distancia, imagínate con un lobo, pues con este hombre no había ese problema porque pues tenía como una cualidad, un poco como el síndrome de San Francisco de Asís, tenía la capacidad de comunicarse con los animales, de entenderse con ellos y de entrar como en una especie de sintonía vibratoria para que ese animal salvaje no le hiciera ningún tipo de daño. Bueno, pues cantidad de cosas. Y muchos también de estos que nacen con gracia, dentro del mundo del curanderismo, se han dedicado a una especialidad que es eliminar el mal de ojo. También es una característica que se daba, por ejemplo, en este clan de los elegidos o de los casos que investigó, por ejemplo, José Antonio Iniesta. O sea que, bueno, cuando vas tirando del hilo, cuando vas tirando del manto, y nunca mejor dicho, te vas encontrando que, lejos de ser una creencia, hay que decir con una fiabilidad al 100% de que es cierto que muchos de esos niños o niñas que nacen con esos signos, y he dicho 4, como puede haber alguno más, pero son los más importantes, en el futuro sí es que se confirma que realmente
tenían alguna cualidad que les hacía tener esa gracia. Porque, ¿qué sucede con un niño nacido bajo este tipo de signos que no sigue el camino que teóricamente debería seguir según su nacimiento especial? Sí, es buena pregunta, porque el tener esto, claro, mucha gente puede decir que es un don. Dice, qué bien, ¿no? Es un don. Uh-huh. Pero es que la mayoría de estos niños, cuando ya son adultos y cuando ya han tenido y han sufrido las consecuencias en sus carnes de ser distinto, de ser un elegido, ellos pensaban que era una maldición. O sea, fíjate cómo se transmuta, ¿no? De un don se puede convertir en una maldición, porque evidentemente es un don. Si tú naces con una cualidad que no tienen los demás y que además no es para hacer el daño, sino todo lo contrario, para hacer el bien, en teoría eso es una virtud, es una gracia, como así se llama. Pero claro, ¿qué ocurre cuando sientes un poco el desprecio de tus vecinos por el hecho de que eres distinto? Fíjate que ahora han cambiado mucho las cosas, pero tú imagínate en la Edad Media o en el Renacimiento, en fin, con esa caza de brujas, donde se pensaba que el tener, por ejemplo, un lunar en sitios concretos, o tener un antojo en algún lugar, en fin, alguna señal en tu piel, se pensaban que eran signos diabólicos y que eso te señalaba como una bruja. Es decir, bueno, cosas de este tipo que se llegó, bueno, pues a la superstición pura y dura en el pasado. Actualmente, aunque ya no se llega a esos extremos, estos niños o estas niñas que al final desarrollan estas cualidades, vamos a llamarlas parapsicológicas, ¿no? De hacer cosas distintas, incluso fíjate el caso de los tetracromáticos, que es una especie de mutación. No se da en muchos casos, solo se da en mujeres. Los pocos casos que se conocen solo afectan a mujeres. Es un caso además que se descubrió en 1948 y claro, y estas mujeres realmente lo pasaban mal, pero lo pasaban mal no por lo que tenían en sí, que no era ninguna enfermedad, sino sencillamente que estaban viendo cosas que los demás no ven. Para que los oyentes hagan una idea, los tetracromáticos quiere decir que ven un color más dentro de los colores básicos. Sabes que hay 3 colores básicos, que es el rojo, el azul y el verde. Bueno, pues los tetracromáticos tienen como un cuarto cono en la retina que les permite tener un espectro de visión mucho mayor. En lugar de ver como nosotros vemos el espectro visible dentro de esa región del espectro electromagnético, el ojo humano es capaz de ver pues desde el violeta al rojo, ¿no? Como un rango de lo que se llama la luz visible entre los 400 y los 700 nanómetros. Pero la gente que tiene esta cualidad, estas mujeres que son tetracromáticas, pueden ver un poco más allá del violeta. Es decir, claro, que alguien vea un poco más allá del violeta, que nosotros decimos, bueno, ¿y qué importancia tiene? No, es que cambia totalmente tu perspectiva del mundo. El que tú veas otros colores diferentes a los que ve una persona normal, eso hace que te sientas distinto, porque sabemos perfectamente, lo mismo pasa con la audición. Es decir, que tú veas más allá más bajo del rojo, más allá del violeta, o por ejemplo que tu espectro auditivo pueda escuchar menos de los 20 hercios o más de los 20.000 hercios, que es nuestro espectro auditivo, todo eso es lo que les convierte a estas personas en muy especiales, porque que tú veas o tú oigas cosas que los demás no ven o no oyen, ya te digo, eso marca una distancia que al resto de los vecinos les puede entrar cierto temor, como dice tú, uy, este tío es un sicario del diablo y seguro que este nos va a hacer algo. Te digo, eso ha cambiado mucho actualmente, pero imagínate un poco en el pasado alguien que tenía alguna de estas características y que no podía entenderlo, que no podía explicar el por qué era distinto a los demás. Estamos hablando de una distinción genética. Bueno, pues le generaba ostracismo, le generaba humillación, le generaba aislamiento, le generaba ser tachado de bruja, ser tachado de demoníaco, ser tachado de muchas cosas. Por lo tanto, mucha gente cuando tenía este don y era consciente de este don, el dedicarse, si no eras médico oficial y eras curandero, ya de por sí traías como un estigma, como diciendo, sí, es curandero, pero cuidadín con él, ¿no? Porque tiene tratos con alguien para tener esos poderes. Y esos tratos, como te decía, solo podían ser de 2 clases. O eran tratos con Dios o eran tratos con el diablo. Y normalmente ya sabes que la gente siempre es mal pensada y siempre pensaban que era tratos con el diablo, porque si no, ¿a qué curaban a tanta gente? ¿Por qué veían cosas que los demás no veían? ¿Por qué algunos podían predecir la muerte de sus vecinos? Que es otra de las cualidades que tenían algunos de los curanderos, el ver más allá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ver y oler. Y oler. Oler la muerte. Sí, hay casos de ese tipo que yo también he investigado, pero bueno, ya sabéis un poco mi afición por las tradiciones, y dentro de sobre todo las leyendas
más de la cornisa cantábrica, hay muchísimos casos de esos, bueno, sobre todo en Galicia, claro, que eran personas que tenían como un olfato especial para oler la muerte o para ver acontecimientos futuros, pero siempre luctuosos, siempre relacionados con la muerte de un familiar, de algún vecino, etcétera. Entonces, claro, estas eran personas de mal agüero, ¿no? Como diciendo, lagarto, lagarto, tú apártate de aquí, que no quiero que me digas si yo voy a morir o va a morir alguien de mi familia. Pero es que hay alguien que tenía esas cualidades, incluso los saludadores también, algunos de los saludadores tenían esta especial virtud, pero no eran nunca bien recibidos, porque que te vayan a ti diciendo, bueno, te van a quedar 3 días de vida, dices, bueno, pues vale, y tu padre también, ¿no? Era complicado, pero había gente que tenía esa cualidad, incluso ahora, ¿eh? Lo que pasa es que los que lo tienen no lo suelen decir por la cuenta que le tienen. Bueno, Jesús, también te comento esto porque hay algunos buscadores, y por ejemplo Yolanda la ha leído en Respuesta del Más Allá, que nos han comentado precisamente que tenían esa facultad. Lo que yo también te quería comentar es que, tanto como te decía en el estudio este, que algún día, que eso sí que es paranormal, quiere publicar mi hermana, porque ahí le está saliendo casi como el libro gordo de Petete, pero es que cada vez que vas estudiando este tema te sale algo nuevo y tienes que confirmar. Sí, es increíble, ¿no? Y claro, un libro es un libro y tienes que hacer un mínimo o un máximo de páginas y hay que adaptarse, ¿no? Pues hay casos que nos hemos encontrado y que ya se ha encontrado de personas que han nacido con manto o con algún signo de lo que tú comentas, y por ese signo se tendría, y sobre todo por ejemplo en la zona de Andalucía, aunque también por aquí nos hemos encontrado en Cataluña, se tenían que dedicar por ejemplo a la sanación, y no se han dedicado, ¿vale? Y han tenido una vida complicada, incluso con final no muy bueno, y tanto esa persona en sí o como los familiares nos han comentado es que nació con manto, es que nació con esto, es que el día de su nacimiento pasó esto y no se dedicó a lo que se tenía que dedicar, y por eso le ha pasado lo que le ha pasado. Sí, pero un poco está en consonancia con esa teoría que dice que todos tenemos una misión en la vida. Claro. Cuando nacemos tenemos algo que cumplir. Para que la gran mayoría no saben o no sabemos cuál es nuestra misión. Sin embargo, alguien que nace con estos signos, con estas señales, en principio sí sabe cuál es su misión. Y su misión normalmente está relacionada con la sanación. Está relacionada con curar o con paliar algunas enfermedades o algunas dolencias de sus coetáneos. Casi siempre, si tú no cumples tu misión, evidentemente estás como un poco renegando de aquello para lo que has nacido, y eso te crea un sufrimiento. No solo el sufrimiento social que te he comentado antes, de sentirte distinto y un poco separado del resto de la comunidad, por eso mismo, porque te respetan pero también te temen, sino un sufrimiento interno de que realmente no estás haciendo lo que deberías hacer por tus signos de nacimiento, es decir, por ser alguien diferente. Fíjate que tan solo en Europa, hace unos siglos, había que hablar de gente dedicada a menesteres muy extraños, ¿no? Siempre se les ha dado un nombre a este tipo de personas especiales. Antiguamente, en la época romana, se les llamaba ariolos o arúspices, animeros, curieles, es decir, gente que tenía esa capacidad de ver el más allá. En España, sobre todo en Galicia, se hablaba de las feticheiras, de los que hemos hablado, incluso de nubeiros, que eran capaces de ver de espantar los nublados, los bedoiros, por ejemplo, los zaroríes, en fin, 1000 nombres más, que habría que añadir otros de factura más moderna que estarían dentro de estas mutaciones. Los biomagnéticos, los apagafarolas, los sliders, los niños índigo, estos niños mutantes, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, si alguien era, imagínate, bedoiro, que tenía esa posibilidad, un antarusado, como se decía antes en los bosques de Galicia, una persona que vagaba por las aldeas durante las noches anunciando la muerte de algunos vecinos, claro, eso es una triste misión, eso está claro, pero si no lo cumplían, también estaban un poco renegando de la misión por la que habían nacido en este planeta. Entonces era complicado, ya digo, esto es como la labor del profeta. Cuando el profeta tiene que, encargado por los dioses, tiene que dar un mensaje nefasto a la población, al profeta no le gusta, porque lo que le gusta al profeta es ir con buenas nuevas, no ir diciendo arrepentidos, que si no vendrán 7 calamidades. Pues una cosa parecida les pasó a este tipo de personas. Sabían perfectamente lo que tenían que hacer, porque así habían nacido para ello, pero o bien poco por cobardía, o bien por esa especie de discriminación social que se hacía a este tipo de personas,
se quedaban marginadas, y esa marginación era doble, era externa y era interna. Y en el fondo era porque si tú no cumples, pero esto es aplicable a todos, ya no estamos hablando de estos niños especiales, esto es aplicable a todos, si no cumples aquello por lo que tú has nacido, si no cumplimos esa misión por la que hemos venido a este planeta en este momento preciso, está claro que la gente no es feliz. Entonces eso es un signo, fíjate, casi bastante llamativo y clarividente de felicidad. Es decir, son más felices aquellos que están haciendo lo que saben hacer, aquello por lo que tienen unas habilidades casi genéticas, y son más infelices aquellos que se desvían de esa misión principal por la que han venido. ¿Cuál es la misión? Evidentemente algunos lo saben, y es muy clara esa misión, muy relacionada con este mundo de la sanación, y otros no la saben. Los que no la saben, ahí está, que lo investiguen, que analicen, que sobre todo que se interroguen a sí mismos el por qué estamos aquí. No hay nadie en este planeta que haya nacido por azar. Todos tienen algún tipo de misión, y todos además tienen correspondencias con otras personas. Es una especie como de hilos invisibles que nos unen a todos. Cuando antes se sabe, mejor, porque de alguna forma vas dando sentido a tu vida. Cuando más tarde lo sepas, más grado de infelicidad te puede ocasionar el saber esa pregunta que vosotros habéis escuchado, y yo he escuchado muchísimas veces, de personas que te dicen: es que yo no sé para qué he nacido, si es que yo sobro aquí, si es que yo creo que es un error el que haya nacido. Pues no hay errores. Y cada día más habitual. Sí. En el plan cósmico de la vida. Jesús, a mí se me viene una pregunta a la cabeza, y posiblemente alguno de nuestros buscadores también. ¿Podría ser este tipo de niños un paso más en el desarrollo evolutivo de la especie humana? Sí, evidentemente. Yo creo que sí, por lo menos así lo entiendo. ¿Por qué se habla ahora de que estamos en una etapa donde los niños que nacen son más listos, son más espabilados? Por una razón evidente, está claro. O sea, es la suma de los caracteres adquiridos, por decirlo así, de esos genes que hemos ido heredando, y que por lo tanto nuestros hijos lo heredan, y siempre con un plus mayor, ¿no? Es como si se estuviera gestando el advenimiento de una nueva especie humana, que es algo que se ha dicho en distintos foros, ¿no? Y además dicho por científicos. No estamos hablando de foros dentro de la nueva era y tal, sino que, en fin, dentro de esa corriente holística que considera al hombre en su totalidad, se piensa que vamos como una tendencia general a una conciencia universal, a una conciencia en la que seamos un poco partícipes de todo esto, de que todos de alguna forma estamos unidos y que todos formamos parte de esa gran familia. Claro, para que esto sea así, tiene que haber niños que vayan naciendo y que vayan siendo conscientes de esta energía universal, para que luego también lo transmitan a los demás. Es un poco la historia que ha habido con los niños índigo, que ya un poco ha quedado en el pasado, pero ahora con los niños cristal. Yo no sé si eso es el nombre correcto o no correcto, pero bueno, es cierto que durante un tiempo se pensó que los niños que estaban naciendo, sobre todo a partir ya de los años 70 y años 80, pues estaban dando como un salto cuantitativo y cualitativo a esta nueva especie humana. Por una parte decían que los niños índigo eran como una especie de quebrantadores de sistemas, y que los niños cristal, que serían los que están naciendo ahora, son los pacificadores, los que han nacido para liderar a través del ejemplo, en fin, aquellos que realmente tienen pasión por la vida, pasión por el amor, por la justicia, por la verdad, cantidad de cosas, y que son los que poco a poco irán mostrándose, irán capitaneando como distintos grupos o distintos clanes, para que ese desarrollo de la humanidad se vaya produciendo. Pero bueno, eso ya te digo, no deja de ser una teoría que puede tener su lógica, porque evidentemente eso hay que verlo en nuestros hijos. Están mucho más preparados que los que nacían pues hace 50 o 100 años. Eso es una mutación de la especie, eso es algo que te dice cualquier genetista, y eso es algo que se puede comprobar día tras día. Que todo esto nos lleve a algo bueno o algo malo es lo que está por saber, porque en función de cómo sea esa conciencia colectiva de la que te acabo de comentar, si esa conciencia colectiva es de hermanamiento, será perfecto, porque iremos por un buen fin. Si esa conciencia es disociativa, es decir, cada uno va por un lado y al final esto es un desmadre, evidentemente está pasando lo que está pasando actualmente. Es decir, en lugar de producirse
esa especie de vibración cósmica general y universal y unitaria, pues cada uno al final va por donde va. Es decir, cuando no existe esa especie de sentimiento colectivo de que todos formamos parte de un cosmos, de una hermandad, pues es complicado, porque al final, ya digo, que cuando alguien nace con esta cualidad de predicar que el cambio va para mejor, normalmente a esa persona se le margina, se le machaca, se le insulta y se le deja pues totalmente de lado. Yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado entre reconocer a los caraduras, que siempre los ha habido, es decir, aquellos que van predicando cosas y una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen, de aquellos que realmente sí que formarían parte a lo mejor de esos niños cristal o de esas nuevas generaciones, que realmente sí que están transformando desde dentro esta conciencia colectiva para que, de alguna manera, todos tengamos unas cuotas mayor de felicidad, porque en el fondo yo creo que eso es la clave, ¿no? Estamos aquí para ser felices. Todo lo demás sería secundario, y en la medida que nosotros seamos felices, más felices van a ser la gente que nos rodea. Claro que sí, Jesús. Y sobre todo has comentado un punto, y yo creo que la próxima temporada seguro que te tendremos por aquí con tantos y tantos temas que tocas, pero como comentas lo de los caraduras de que han comentado, pues es que imagínate tú, a qué madre o qué padre no le gusta que una persona que se autonombra especialista en niños índigo y cristal diga, es que tu niño es un niño especial. Y hay gente que ha estado viviendo muchísimos años imagínate, tú estás diciendo que posiblemente que podría ser que dando datos con unos estudios que has estado llevando, que están y que sigues llevando, y como comentabas de José Antonio, como yo comentaba de Marisol, y esta gente pues se ha ganado la vida no sé, haciendo cursillos, libros y afirmaciones de cosas que yo no sé, me gustaría tener esa seguridad, porque yo cuando digo algo o afirmo, por lo menos intento tener alguna prueba de lo que estoy diciendo. Pero claro, ¿a qué madre, a qué padre no le gusta que le digan que tu niño es especial, tu niño es un niño índigo, cristal? Sí, no, totalmente. Yo he escuchado, ahora ya no tanto, ¿no? Pero en la época esta de que se puso de moda los niños índigo y salieron muchos libros publicados de los niños índigo diciendo que eran niños especiales, en fin, niños con unas cualidades diferentes, estupendos. Pues claro, ¿qué pasa? Que cuando unos padres tenían un niño medio tonto, decían que era índigo. Digo, bueno, pues vale. ¿Por qué? Porque como decían, es como es especial, pues entonces es que es índigo. Ya, pues digo, pero es que yo creo que el índigo se refiere a otra cosa. Entonces, era una etiqueta que se colocaba a muchos niños, que es verdad que algunos eran especiales, habían salido como muy espabilados, pero había otros que eran, ya te digo, niños más normalitos, más bien tirando a tontos, y sin embargo los padres, para autoconvencerse, decían, no, es que son niños índigo y claro, por eso son especiales, no se les entiende bien. No se les entiende bien porque el chico es un mal educado y punto, y no hay más que hablar, ¿no? O es hiperactivo, o son cosas. Entonces se colocaba lo de índigo con una alegría, como diciendo, no, es índigo, y como diciendo, ya está, es un elegido. Nada, bueno, mientras que hicieran el taller, vinieran a ver las clases, le compraran el libro, yo he visto, y es fácil de ver, incluso hasta Sisto Paz hablar de niños índigos, y que los extraterrestres le respondían a cosas sobre los niños índigos. No sé yo ahí también el porcentaje que se llevarían con... fue la época en que se hablaba de niños índigos, ¿sabes? Pero es que es curioso, ¿no? Pero y ahí también hay unos pequeños retazos. Pues nada, muchísimas gracias, Jesús Callejo, y nada, pues como siempre, Yolanda, un gustazo tener a Jesús, y para la próxima temporada pues esperamos tenerte aquí en La Búsqueda. Por supuesto, estamos todos en la búsqueda. Pues muchísimas gracias. No tengáis ninguna duda. Y hasta otra. Digamos. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Chao. A todos nos inquieta la verdad. Lo malo es cómo reaccionamos cuando la sabemos. Y Yolanda, sabes que siempre traemos aquí en La Búsqueda
autores de libros. Sí, también de películas, sí, hemos traído de películas también, sí, pero en esta ocasión vamos a hablar de un libro. Siempre tenemos autores de libros muy relacionados con casos de investigación o con novelas, por ejemplo, de terror o que tengan que ver con algo de misterio, ¿no? En este caso vamos a hablar de una novela de ciencia ficción, pero que tanto el autor como el libro en sí tiene que ver, por lo menos para mi gusto, muchísimo con los temas de misterio, y ahí se ven recogidos muchísimas cosas que tienen que ver con los temas de misterio, y el autor es un apasionado también de los temas de misterio, y yo creo que la gente, que ya muchísimos oyentes, buscadores lo conocen, pero si no lo van a conocer más y le van a entrar ganas de conocer un poco más quién es Carlos Cissí, y sobre todo en su última obra, Panteón. Muchísima gente lo conocerá por la trilogía de los caminantes, que tiene que ver mucho con el tema de los zombies, que yo sé que a ti te gusta mucho, sí, me encanta. aunque últimamente estás un poco ahí enfadada con la serie de Walking Dead. Muchísimo. Pero no diremos a quién han matado, porque hay gente que puede ser que no sepa. Se han cargado a mi personaje favorito. Pero no lo digas, favor. porque hay gente que no sabe que se ha muerto Andrea. ¿Vale? Ya te vale. No, es que yo soy malo. Ya te vale. Dios. Total, que yo ya no veo más de Walking Dead porque se han cargado a mi personaje. Entonces no me va. Bueno, pero ahora vamos a dejar los zombies aparte, vale, porque no aparecen en Panteón. Es ahora que la portada es chulísima. Muy quien pueda guapa. verla en Google, Panteón Carlos Cissí, y ponen, no era una tumba, era una cárcel. Premio Minotauro 2013. Muy buenas, Carlos. Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantadísimo de estar con vosotros. Nosotros súper encantados y ante todo, pues gracias, ¿no?, por esta obra. Y ya voy a empezar la entrevista ya de una forma rara. O sea, yo porque me he leído toda la obra y que dejas un final bastante abierto, hay que leer todo el libro, y yo ya te pido, antes de empezar, una segunda parte. Carlos está, de verdad, está obsesionado con la segunda parte de Panteón. Sí, verdad. Claro, Mucha es gente que me lo dice, porque, no sé, parece que me encanta eso, ¿no? Que los libros persistan más allá de la obra, que la gente tenga ganas de conocer más. Y sé que nombran muchos lugares que yo quisiera saber cómo son. Eso es genial. Entonces, cuando la gente lo pide, ¿cómo vas a decir que no? Yo, definitivamente, mis planes está hacer convertir Panteón en una saga, ¿no? Pues además, ya sabes. Sí, tengo ideas al respecto, porque siempre terminas y la historia sigue creciendo. Aunque has terminado, has puesto punto final, pero llevas mucho tiempo pensando en ella y sigue creciendo en tu cabeza. Tengo ganas de ponerme en el papel. No sé cuándo todavía, pero supongo que lo haré. Bueno, Carlos, aunque lo lógico sería comenzar por pues que habláramos de tu novela Panteón, de la editorial Minotauro, de la que, bueno, ganaste el premio este año. Pero me gustaría saber cómo comenzaste en esto de la escritura y el por qué esas temáticas que estás tocando ahora. Pues empecé muy jovencito, la verdad. Yo no fue en la adolescencia, porque era un chico un poco... Era friki en una época en la que los frikis no existían, ni había tantas frikis. Y claro, en el colegio yo era el niño que iba con un dado de 20 caras pidiendo jugar a una cosa que era el rol, cuando allí lo único que había era el fútbol y el baloncesto, ¿no? Bastante extraño. Entonces me leía mucho, escribía mucho, pintaba, siempre era muy creativo, siempre estaba haciendo cosas. No sé, me daba un ruido, estaba todo el día pintando, siempre lo dice mi madre, y siempre con mis historias. Y escribía porque leía y me gustaba, y sobre todo Stephen King, ¿no? Porque me hizo ver que un estilo directo, muy visual, y el que me hizo ver que a lo mejor, sí, a lo mejor podía acabar haciendo yo algo. Y nada, me puse. Los primeros ratos eran muy malos, mis hermanas tenía que presionarlas para que se lo leyeran, pero llegó un momento que ya había cierto nivel. Y bueno, pues muchísimos años más tarde, ya a los 40, pues ya conseguí publicar una novela. Pero fue así, madurando en silencio, poco a poco, hasta que acabé con algo que fuera publicable, claro. Y ahora sí que nos vamos a centrar en Panteón. Un libro cuya idea original, ¿dónde surge? ¿Cómo llega a tu mente el germen de Panteón? Porque a mí siempre me gusta mucho la ciencia ficción, he leído mucho, me ha gustado. Lo que pasa es que tiene una etiqueta mala para publicar, ¿no? Bueno, es verdad que lo de los zombies, bueno, lo escribí para mí, no tenía intención de publicarlo, era una de estas cosas que hacía, pero fue una familia la que me empujó. Dice, oye, has hecho algo bueno, está muy bien, os ha gustado mucho, enviarlo a una editorial. Y coincidió que era el momento zombie y demás, y por eso llegó a eso. Cuando ya tuve el éxito de los zombies y la saga se había vendido, y luego la hora del mar y todo eso, y ya dije, ahora puedo hacer lo que quería, una novela de ciencia ficción.
Y vi la oportunidad del premio Minotauro de más. Y yo estaba como autor allí y dije, pues ahora o nunca, porque si no, si voy a un editor con una novela de ciencia ficción me van a decir que no, seguramente. Vi la oportunidad y lo hice, y lo mandé. Y era algo que siempre había querido aportar al género, porque había recibido mucho. Y Carlos, yo he visto muchas críticas y definiciones de tu obra, aunque siempre es muy difícil definir un libro, y hay mucha gente que dice que es una space opera, una ópera espacial. Explícanos un poco el concepto de si tú la defines así también. Sí, dicen que es pulp también, ¿no? Es como directamente del género, ciencia ficción tradicional, con naves espaciales, robots, ambientadores, todo esto. A mí me gustaba mucho los kioscos antes, en los 70, por ahí, vendían unas novelitas basura, que era para los obreros de las letras, ¿no? Eran muy baratas, venían los kioscos, además tú podías incluso llevar la tuya, recuerdo, y te daban otra por menos dinero si dabas la anterior, ¿no? Esos libros tienen unas historias fascinantes, eran bastante, bueno, está feo decirlo, pero no era basura de ciencia ficción, pero claro, creó una escuela tremenda y se convirtió en un género también alucinante. Space Opera viene de antiquísimo, ¿no? De novelas tradicionales de ciencia ficción, y esta es así, es una novela tradicional de ciencia ficción, de tomo y lomo, que define un género muy concreto, que es ese, con peripecias en el futuro, con robots espaciales, y yo quería hacer algo así. Y ahora ya, Carlos, sí, que es que ya me he echado bronca antes, Carlos. Sí, es que quiero... El hombre está acostumbrado. Es que estoy, y me ha dicho Carlos, estoy acostumbrado a que me llamen sí. Claro. Es sí. Claro. Vale. Carlos, sí. Vale, claro, si es que a él le pasa, pero a él le pasa con el apellido como a mí con Roldán. Cuando digo, mi apellido Roldán, dice, uy, ¿y dónde está el dinero? Pues igual. Está uno acostumbrado a esas cosas. Bueno, a lo que íbamos, Carlos. Sin desentrañar la obra en sí, ¿nos podrías dar unas breves pinceladas de qué trata Panteón? Pues Panteón ocurre 10.000 años en el futuro, así como cifra redonda, ¿no? Y empieza con una cosa anecdótica, simple, ¿no? Dos chatarreros que están dedicándose a su trabajo, están en un planeta. Ellos se encargan de recoger la basura que queda, por ejemplo, después cuando hay varias facciones luchando con muchas máquinas implicadas, son máquinas fantásticas y tal, robots y todo esto. Ellos se esconden y cuando termina la refriega cogen lo que pueden, trapiñan y se van antes de que vengan los ganadores a llevarse los restos. Y encuentran algo, un objeto misterioso que no reconocen, que parece una copa invertida. Luego descubren que es una campana, aunque no saben muy bien lo que es, tienen que mirarlo en su base de datos para descubrir que era algo que se usaba en esta época. Y es algo que mucha gente quiere, desea, codicia, y entonces se involucran muchas facciones poderosas y ellos se ven involucrados en todo eso, a través de una serie de peripecias tremendas, muchas aventuras. Un lector me dijo que he leído Panteón y que había tenido la sensación de que había leído una película, y es lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho hacerlo. Y Carlos, un libro que recoges muchos conflictos, ¿no? Mucho movimiento, ¿no? Conflictos que son 10.000 años en un futuro, pero ¿se pueden ver reflejados en la actualidad aquí en la Tierra? Sí, porque en realidad el trasfondo del ser humano sigue ahí, ¿no? Hay codicia, está el némesis de los protagonistas, es Díaz, que es un hombre que está totalmente transformado en máquina. Esa falta de humanidad precisamente es la que es su principal virtud y también su mayor problema. El lector que la novela lo descubrirá. Y sí, naturalmente es eso, es la codicia humana, los factores poderosos están ahí buscando esto y está la gente pequeña involucrada en todo esto. Inevitablemente siempre se puede hacer una lectura de muchos tipos, ¿no? Claro, porque ahora mismo los conflictos que tú ves aquí a nivel de la actualidad nos pueden llevar hacia ese futuro que planteas ahí, hacia ese fin de la humanidad que nos lleva a explorar sí o sí el fuera de la Tierra. Sí, quién sabe, no sé. Hablé una vez con un amigo que tenía un amigo físico, se dedicaba a temas del espacio y cosas así, y decía que los astronautas cuando vuelven del espacio a veces acarrean problemas mentales graves, aunque no es algo que trascienda mucho, porque el hombre no está preparado para enfrentarse a la salida del planeta y estar ahí en el espacio y mirando esa inmensidad
escapar del planeta original es una pasada para la mente, que realmente no estamos preparados. Y me decía, Carlos, es que hace poco éramos monos que pensábamos solamente en comer y en reproducirnos, simplemente por no decir otra palabra. Bueno, Carlos, sin querer hacer referencia a nadie, hay gente que todavía, unos poquitos, que todavía siguen siendo. Lo malo es que algunos poquitos que dependemos todos de ellos. Sí, absolutamente. Que eso es lo malo. Carlos, ¿cuáles son las fuentes de las que bebe Carlos Sisi para realizar sus obras? ¿Te apoyas en algún autor que te ha impactado? Pues es un poco ese bagaje que tiene uno en la cabeza de haber leído tantos libros, películas, videojuegos, pues también son muy importantes. Los videojuegos son fantásticos, unos medios para contar historias tremendos, ¿no? Pero en el futuro serán mucho más importantes a medida que la tecnología crezca. Y ahora es muy interesante la propuesta que han hecho las nuevas consolas, porque las expresiones de las caras, los movimientos y todo eso son realmente fotorrealistas. Entonces, por ejemplo, a mi mujer pues le gusta mucho la historia, ver películas, pero videojuegos no, porque los ve falsos, los ve monigotes que saltan y tal. Cuando la tecnología crezca, habrá juegos que sean historias fascinantes y será un medio tremendo para contar historias. Todos esos videojuegos me han inspirado mucho. Por ejemplo, para Pantheon hay un videojuego que se llama Dead Space, que va de unos... ¿Lo conoces? Sí, yo sí que lo conozco. Claro, pues es brutal, es salvaje, una experiencia increíble, ¿no? Me ponía muy nerviosa jugando a este juego, Carlos. Sí. Pues yo ese ambiente claustrofóbico del planeta y el no saber y qué es esto y el objeto, ¿no? La efigie, es un poco la campana, ¿verdad? ¿Qué es este objeto? ¿Para qué sirve? Y todo eso sin duda me influenció mucho. Y por supuesto, bueno, los grandes clásicos de la literatura, las historias de los robots de Isaac Asimov, o la doctora Calvin, que van los dos estos personajes, claramente es una referencia de Ferdinand y Marie-Rose, que son mis propios personajes, ¿no? Porque van siempre los dos juntos viendo aventuras y toda la acción transcurre mucho mediante el diálogo, que es mucho más fácil de leer, más divertido, más ágil, y eso lo he usado en Pantheon. Claro, y Carlos, porque recordemos que Pantheon es una novela de ciencia ficción y claro, puede decir muchísima gente cuando lo lee, y tú estás diciéndolo, ¿no? Encuentro referencia de Lovecraft, de Asimov, de este autor, del otro. ¿Está todo ya inventado la ciencia ficción? Es que hay quien dice que solamente hay, no sé si eran 6 u 8 historias básicas y estamos continuamente reinventando lo mismo, cambiando los parámetros. Puede ser, yo quiero pensar que hay muchas historias que contar todavía, pero bueno, básicamente estamos haciendo eso siempre, ¿no? Siempre es un feedback constante de una cosa u otra. Por ejemplo, la película Inception, yo estoy seguro que no habría existido sin Matrix. Esa película les abrió la mente para decir, vamos a coger estas reglas de un mundo virtual, lo adaptamos al mundo onírico y te la vuelven a colar, ¿no? Así que yo creo que sí, que seguiremos inventando cosas, por supuesto. Carlos, tú no te vas a ir en la búsqueda sin que te haga la pregunta de rigor, la pregunta que normalmente hago a casi todos nuestros invitados de la búsqueda, que es que, bueno, yo sé que a ti te gusta el misterio, estás interesado en estos temas, pero ¿a ti te ha ocurrido algo lo cual no tengas explicación? ¿Has visto algo? ¿Has sentido algo? Pues... No sé si te pillo en un aprieto ahora mismo. ¿En un qué, perdón? No sé si te pillo ahora en un aprieto, no sé si... No pasa nada. No, lamentablemente no me ha ocurrido nada, aunque me encantaría, ¿eh? Me encantaría ver algo, o que me pasara algo así excepcional, porque siempre he leído mucho de esto, es un tema que me encanta, me apasiona. He leído mucho, he visto mucho reportajes, estoy siempre en YouTube, hay grupos de estos para psicólogos que hacen vídeos caseros, tiene mucho material súper interesante que ver. Y no me ha pasado nada, me encantaría, pero no. Porque para mí sería algo, no sé, ahora mismo no es que crea ni que no crea, sino que me gusta, ¿no? Soy como el de Expediente X. Quiero creer porque me hace la vida más divertida. Me gusta pensar que hay una realidad ahí y tal. Mis ideas lógicas son un poco bastante espirituales. Yo sí estoy convencido de que hay un mundo espiritual ahí que nos espera, ¿no? Cuando nos vayamos de aquí. Así que me encantaría ver algo que diga, wow, realmente está ahí, ¿no? Yo creo, Carlos, que todos estamos igual. Yo, por ejemplo, como tú, creo, pero aún no he tenido esa suerte de poder ver, ya lo he dicho en más de un programa, pero bueno,
Espero que algún día ocurra. No sé cómo reaccionaré, porque ya sabes tú, Carlos, que sí, tenemos ganas de verlo, pero en el momento que lo veamos ya veremos a ver lo que ocurre. Sí, ¿Te imagínate? Sí, he conocido gente que sí ha tenido experiencias en primer plano, ¿eh? Eso sí. Bueno, mira, pues se lo comentas y si lo quiere contar en la búsqueda, pues mira, ya sabes. Vale, se lo comentaré, sí, sin duda. Queridos buscadores, Panteón, editorial Minotauro, un libro que no podéis dejar de leer. Carlos Sisi, muchas gracias por estar junto a nosotros aquí con nuestros buscadores. Bueno, un placer, de verdad, encantadísimo. Te esperamos en otro programa de En la Búsqueda. Muchísimas gracias. Un abrazo. Visita nuestra nueva página oficial de Facebook. Entra en www.facebook.com/En la Búsqueda Radio. Y ahora, Yolanda, vamos a hablar sobre un tema que se ha hablado bastante y algunos lo ubican dentro del fenómeno de objetos voladores no identificados, y otros que ahora vamos a ver intentan buscarle explicación. Siempre se ha dicho que hasta ahora no hay explicación, pero al parecer sí, que es el tema de las bolas de fuego, Foo Fighter. No diré mucho el tema en inglés porque el término, porque luego miran, es que lo dice fatal. Bolas de fuego. En el aire, y que bueno, que tuvieron que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial, y que puede ser que hubiera una explicación. Y hoy tenemos a dos compañeros que hacen un programa, un podcast en el iVoox muy escuchado y muy bajado, sí, que se llama Visión Alternativa, y tocan temas muy diversos, y este tema pues le gusta muchísimo. Vamos a decir, y no es para mantener un halo de misterio, vamos a decir y vamos a nombrarlos como han querido ellos, aquí al gusto del consumidor, como hacemos con vosotros, amigos y amigas buscadores, que queréis contarnos un caso y queréis solo decirnos el nombre o solo de dónde sois, pues nosotros no tenemos problemas. Y en este caso tenemos a Albert, a PR17 y a Francisco Orión C, que nos van a comentar sobre este tema. Ante todo, muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, qué bueno. Pues bien, aquí andamos. Andamos, ¿no? Ahora estate quieto, que estás con el móvil, como andes mucho, se nos va la cobertura. Y nada, me gustaría tanto, bueno, ya sabéis que podéis hablar los dos indistintamente, porque los programas de misterio, bueno, y los programas que son de otras temáticas, pensamos que todo el mundo sabe de todo, y todo el mundo pues incluso dices el término Foo Fighter y tienen que saber al día de hoy qué es, ¿no? Pero claro, hay gente que empieza, hay gente que se decanta por otros temas, y hay gente que no tienen por qué haber escuchado del tema. Un poco la definición en sí, y qué se ha contado hasta ahora de ellos, y qué pudiera ser verdad o qué no pudiera ser verdad. No sé, si quieres te comento yo un poco. Foo Fighter en sí es un fenómeno que se da a conocer en los últimos meses del año 1944. Principalmente es observado por una unidad concreta de aviadores de la Fuerza Aérea Americana, el 415 Escuadrón, y sale publicitado en prensa a partir del día 13 de diciembre en diversos periódicos estadounidenses, también británicos. Y a raíz de ahí, pues, pasa un poco desapercibido a lo largo del año 45, que se desvanece a medida que van avanzando las tropas, y vuelve a retomarse un poco, pues, con todo esto ya de Roswell posteriormente en la década de los 50, en hacer unas bolas que de noche, pues, adquieren tonalidades de color naranja rojizo, de un pequeño tamaño, en torno a medio metro, 5 metros, 15 metros, varían mucho, depende de las definiciones. Pero es un fenómeno muy localizado en esa franja de tiempo.
Y Francisco, Albert, se ha comentado que en aquel momento y posteriormente hubo comisiones y supuestas investigaciones para ubicar la procedencia de estas bolas de fuego. ¿Realmente se llevaron a cabo ese tipo de comisiones? De los archivos que se comentan que tras finalizar la Segunda Guerra Mundial estaban supuestamente ahí puestos los Foo Fighters, ¿qué hay de cierto y de verdad? Porque el artículo que la gente que esté escuchando ponga bolas de fuego o Foo Fighter en internet siempre comienza, y yo creo que Francisco y Albert lo sabéis, sobre que un bando creía que era del otro y el otro bando creía que era del otro, pero luego descubrieron que ni del uno ni del otro. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Sí, bueno, efectivamente, es un fenómeno de que luego, una vez que pasa, tú tienes, que te dicen los aviadores alemanes que tampoco conocían. Obviamente yo no veo nada extraño en esto, puesto de que no es un fenómeno que estuviera bajo mando de la Luftwaffe en sí. Esto estaba bajo una división técnica de la SS y obviamente los aviadores no conocían para nada de esto. Extrañamente sí hay cierto personal y está aludido en obras. Aquí, pues, no sé, tú debes de conocer, por ejemplo, a José Lesta y a Miguel Pedrero, seguramente, ¿no? Bueno, lo hemos tenido a Miguel Pedrero aquí en La Búsqueda, y a José Lesta en su momento pues también lo traeremos, porque son investigadores gallegos muy conocidos y que realmente pues se dedican a investigar estos temas. Efectivamente, pues ellos tienen un libro, El enigma nazi, en la página 194, capítulo 3, Las bolas de fuego. Ellos dicen de Peenemünde. Esto no es de Peenemünde. El Foo Fighter es un proyecto que se desarrolla bien en Neustadt, en Austria. Pero bueno, ellos ya lo aluden, ¿no? Entonces ya lo dejan bien claro. Y cuentan, después de contar pues estos informes que yo te comento del día 13, que salen realmente el día 13, aunque ellos hacen alusión, el informe oficial es de Reuters del día 13, pero Miguel Pedrero y Lesta aluden al 13 de diciembre, el Südwalles Arbus, la misma noticia que te cuenta de que los alemanes pues han fabricado un arma secreta coincidiendo con la estación navideña, y que el nuevo ingenio, pues que al parecer es un arma defensiva aérea, se parece a las bolas de cristal que adornan los árboles navideños, se las ve suspendida en el aire por territorio alemán, a veces sola, otras veces en grupo, y son de color plateado y parecen transparentes. Eso es lo que te cuentan. Luego el día 2 de enero te dice de que vuelve a aparecer otra información en cuanto a esto, ¿no? Y ellos se hacen un periplo buscando a un cabo de la SS que reside en España, o residía, pues este hombre debe ya de haber muerto. Lo entrevistan, te lo digo porque esto sí es interesante, está en este libro, y te dice que pues que este hombre trabajaba, era del servicio de así un poco de defensa de Von Braun y toda esta gente en Peenemünde, era de la SS, y que el platillos volantes, por ejemplo, no vio en Peenemünde, pero sí vio como estas bolas pues las cargaban en los 262 para lanzarlas luego por el aire. Por el Foo Fighter lo mismo se lanzaba desde algo en tierra, una posición fija en tierra, como si fuera un lanzador de misiles, o se podía lanzar desde un avión, igualmente. Claro, estamos hablando, Francisco, entonces, que nada de procedencia de otro planeta, nada de tecnología fuera de la Tierra, del aquí y del entonces. No, yo creo... Es que este tema, claro, todo este tema se recupera a partir de los 50. Entonces, si tú esto lo sigues un poco, te das cuenta que en los 50 empieza una histeria colectiva en los Estados Unidos, con una fiebre de Hollywood, de películas, de series B y de una serie de cosas que yo no te voy a entrar en los capitales que financian esas obras, pero los puedes mirar. Es muy curioso ver la procedencia de esos capitales porque tienen una nacionalidad muy definida y un cierto interés en definir esto hacia un periodo o una historia, digamos, extraterrestre, ¿no? Que te vienen ahí todas. Y son varias las personas de primera mano, de fuentes, que todo este fenómeno te vienen aludiendo a su origen no extraterrestre, sino realmente terrestre. Personas como Vesco, que luego pues se puede entrar en cosas más o menos discutibles de Vesco, y gente que trabaja en proyectos de estos de los ovnis nazis, que también hay cosas, ¿no? Y yo no sé, estos testimonios, por lo que sea, no han trascendido nunca, ni a la gente le interesa, o si trascienden, la gente cree de que son testimonios así un poco sacados a bolillo. Pues no, estos testimonios provienen de oficiales de la SS que trabajaban en divisiones técnicas de patentes alemanes, y que todo esto pues tiene una traza que tú lo sigues y ya desde los 50 pues te están definiendo un origen. Y luego hay un grupo
que está interesado en que toda esta tecnología, obviamente, como se ha robado, y son más de 2,5 millones de toneladas de patentes los que están en Ohio, transcribiéndose rápidamente de los términos alemanes a los términos americanos, para que luego de todo eso nazcan los misiles Minuteman, los TIE de Winchester y toda esta tecnología que ha venido ahora, sin entrar en los aviones invisibles, pero que yo por lo menos lo tengo claro. Sí, que además, esto de origen no tiene nada de extraterrestre, ¿no? Si me permitís. Sí, hombre, te permitimos. Yo llevo diciendo 2 horas Albert, pero Albert estaba ahí escuchando muy atentamente. Hombre, claro, el experto es él. Bueno, es que estudioso. Yo lo siento, o sea, no me vayas a matar si queréis, sí, pero grabado y en directo, que ganemos dinero ambos. Experto para mí, estudioso. Bueno, señor, como quieras definirlo. Bueno. Yo si me matáis luego, pero yo, para mí, no sé, porque es un tema muy delicado y aquí cada uno se puede titular experto en lo que quiera, pero yo estudioso, diría. Y bueno, Albert, tú que te gustan muchísimo estos temas, tanto, bueno, todo lo que tenga que ver con el misterio, pero también con este tipo de tecnologías, ¿qué piensas sobre el tema en sí? Hombre, los Foo Fighters son un fenómeno muy localizado en el tiempo. Tal como se ha entendido siempre, y la casuística que se ha presentado pues nos sitúa sobre territorio alemán. Son objetos que interfieren con las formaciones de aviones aliadas, pero hablando con Fran, él me comentó una cosa que es cierta, que el fenómeno también pasa a territorio de la guerra en Asia. De hecho hay una foto que es una de las clásicas que puedes encontrar de Foo Fighters, en que aparece justo al lado de un avión aliado que solo se utilizó en el Pacífico. Y eso me gustaría que fuera precisamente Fran el que explicara cómo se transfiere esa tecnología de los alemanes a sus aliados japoneses que todavía están en guerra. Pues bueno, Fran, ¿cómo se transfiere? Sí, claro, lo curioso de este fenómeno es que, como bien refiere el compañero Albert, una vez que pasa de localizarse en Alemania, y luego en Alemania se localiza muy concretamente en unas zonas, tampoco es en toda Alemania, las zonas, pues una vez que se atraviesa el Rin por parte de los aliados, dejan de verse las formaciones en el cielo alemán, se empiezan a ver sobre el cielo japonés, aunque antes ya hay alguna foto y alguna alusión a que el fenómeno se está viendo. De hecho, la foto que alude Albert, pues está tomada sobre el Pacífico, como él dice, y precisamente de día, no de noche, que es cuando se suelen ver. De día el objeto no brilla, es metálico, plateado, como luego se reportará en el 47, en territorio americano. Entonces es curioso, se pasa de Alemania, pasa a Asia, a Japón, las formaciones de los B-29 las ven hasta que tiran la bomba atómica, y luego posteriormente se reinicia el mismo día que el caso de... Además son constatables, o sea, lo tienes en prensa. Claro, pero yo... Estamos, lo que decía al principio, hay momentos que yo sé que sí, que habéis estudiado muchísimo el tema, pero claro, si todo esto se puede tener en prensa, se puede incluso hilar, ¿no? Que siempre en estos temas se hay que hilar mucho, ¿por qué todavía se sigue manteniendo? Y ahora luego, dentro de un momentito vamos a entrar en ese personaje de Renato Vesco. ¿Por qué al día de hoy se sigue manteniendo ese halo de... Siempre se dice lo mismo de los Foo Fighters. O sea, ¿por qué? Yo no lo entiendo. Bueno, una de las cosas que se dice habitualmente es que los Foo Fighters llegaban incluso a entrar dentro de los aviones norteamericanos, los bombarderos. Sí, lo que siempre se suele decir al ver que queda muy bien, de la carlinga. Sí, pero la casuística, yo no he sido capaz de encontrar ese testigo, esa unidad, claro. Esos aviones... ¿Qué día fue? Yo sí, eso es una cosa no que... lo puedo encontrar. Claro. La cita a ese fenómeno está muy difundida, pero el testigo en concreto, yo al menos no he podido encontrarlo. Esto también está muy focalizado. Si te sigues es lo mismo, lo puedes contextualizar, lo sigues en tiempo. O sea, aquí hay un investigador alemán que descubre todo esto un buen año del año 2000. O sea, el gobierno americano a día de hoy no puede decir que el Foo Fighter es cosa extraterrestre porque tiene reconocido su origen alemán. Es que es así de sencillo. Que esto no haya investigador, programa, publicación, editorial, como tú lo quieras entender,
que intente explicárselo a la gente de la misma manera que le están explicando algo que, como bien dice Albert, es totalmente falso. Bueno, pero lo estamos diciendo ahora, Francisco. Es que es totalmente falso. O sea, los Foo Fighters jamás entraron en los fuselajes. No hay ningún informe de ningún aviador del 415 que te diga eso. Al revés, te cuenta de que cuando intenta acercarse, la bola se aleja. Existe como una repulsión de radar que hace mantener siempre la misma distancia entre el aparato y el avión. Cosa que a mí me suena luego mucho a una casuística muy conocida del fenómeno OVNI. Y cosa que es entendible si sabes los mecanismos que van metidos dentro del aparato, la empresa que los desarrolla, con qué objeto. O sea, son sensores de infrarrojos y sensores de proximidad, pues como ahora se lleva en un Sidewinder buscando la tobera de una fuente de calor. Son los mismos principios. La firma que desarrolla eso a día de hoy es la primera firma multinacional en el mundo, de la misma manera que esta gente pues tenía una óptica súper avanzada que producía una empresa como Zeiss, que es la que va a montar la lente del nuevo telescopio que se va a mandar al espacio. Claro, pero Zeiss, yo no sé si alguien conoce los chismes que montaba Zeiss. Entonces, claro, cuando conoces una serie de tecnologías que no tienen nada de raro y que esta gente ya estaban planeando el vuelo a control guiado por televisión, incluso en condiciones de infrarrojo en la noche y en condiciones adversas de nubes o sea, es que son proyectos pues muy conocidos dentro del ámbito alemán. ¿Por qué no se les quiere difundir? Pues porque toda esta tecnología luego pues pasó directamente al arsenal americano y ruso. Claro, pero imagínate, estamos hablando, y ahora sí que se está difundiendo, y yo que también sé que en vuestro programa de Visión Alternativa lo habéis hecho. Si estamos hablando de la década de los 40 y estamos ahora en el 2013, con lo que avanza la tecnología, ¿qué puede haber ahora? Sí, yo sé de que la mayoría de lo que está llegando ahora es por mucho esfuerzo de gente que está estaba al otro lado del muro de Berlín. O sea que si conoces un poco esto, sabes de que todo esto se mueve en unos territorios que luego estaban en Polonia, Checoslovaquia, los Sudetes, toda esta zona, que luego, una vez que entran los rusos, pues los nombres ya cambian, las poblaciones cambian, todo eso queda olvidado, entre comillas. Entonces es muy difícil explicar cosas de que sencillamente estaban a partir del 44, después del atentado de Hitler, todo el organigrama se cambia y lo gestiona una persona que nosotros hemos intentado dar a conocer, pero que también es un poco paradójico que nadie conozca. ¿Quién? Es el general Hans Kandler, que es quien lleva toda esta movida. Entonces, quien conoce un poco de este personaje, cómo termina todo esto, qué implica este personaje, pues es que este personaje tenía el poder que podía tener un comandante de estos rusos que llevaba los misiles SS-20 en la Guerra Fría y todos los desarrollos secretos. O sea, el poder que tiene este tío cuando termina la guerra es impresionante. Y el trapicheo que hace su división de la SS para que muchos de estos programas, digamos, le sirvan, entre comillas, que es lo que dice mucha gente, para escapar él o parte de su staff, no es que esté claro, es que ahí está Von Braun y toda esta gente, que bueno, que Canal Historia lo cuenta, pero que hay otros científicos que llegan antes que Werner Von Braun, que están relacionados con esta cosa, como es la producción del misil HS-293, que hemos contado nosotros, que mata más de 1.000 personas, más de 1.000 americanos en un barco. Y este tío, pues, el día 8 de mayo termina la guerra, el día 20 está en Ohio ya. Bueno, entonces, había una gente y un conocimiento americano que implica los movimientos del ejército de Patton para avanzar a según qué partes de Checoslovaquia, de Austria, ¿con objeto de qué? Pues precisamente no es de parar los pies a los rusos, sino de llegar a unas fábricas como Pilsen, y a unos sitios en Austria y en la zona sur de Alemania, que está claro, estaba plagado de instalaciones científicas de primer orden. Claro, pero lo que te comentaba yo, Francisco y Albert, es que si nos ponemos en que este tipo de tecnología ya era factible en la década de los 40 y ahora estamos en el 2013, ya vale el trasvase de científicos para varios sitios, y siempre ha habido científicos que sí que han hecho trabajos muy buenos según cómo se mire, y que digamos que se han dado más a la luz pública, y otros científicos que han tenido a lo mejor la base de esos trabajos e incluso más importantes se han ido pues al trabajo, y quizás también por eso no se la ha conocido tanto o porque se la ha guardado, ¿no? Pero el hecho es que si esa tecnología existía en aquel momento, ahora ¿con qué tipo de tecnología
por ejemplo, militar, se puede estar hablando en el desarrollo de estos Foo Fighters. O sea, ¿cómo ha podido evolucionar ese tipo de prototipos? Ya no, bueno, prototipos no, porque ya ha sido llevado a cabo. ¿Cómo ha podido evolucionar? ¿Qué se puede estar viendo ahí en el cielo, por ejemplo, y confundir con objetos voladores no identificados? Al respecto, el año pasado creo que fue que Irán derribó un dron y lo hizo público, más que nada para fastidiar a los Estados Unidos. Hay imágenes en YouTube, en Internet, de prensa de Irán, y lo que derribaron ellos básicamente era un objeto, una ala volante muy ovalada. O sea, visto según cómo eso en el cielo no tiene mucho aspecto de avión. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, de que estos Foo Fighters, manufacturados por los alemanes, no eran más que aparatos, bueno, no eran más. Funcionaba a radiocontrol. La última evolución que se conozca de esto, pues son los drones que en estos momentos tiene Estados Unidos. Bueno, y que se han visto obligados, por todo eso que comentabas, a ver, se han visto obligados a decir que incluso se ha hecho daño a civiles. Sí, tiene un pollo Obama últimamente muy importante porque ha utilizado los drones para atacar objetivos y siempre se producen lo que llaman daños colaterales. Bueno, en todas las guerras, claro, en todas las guerras, pero en este caso de los drones han podido mantener, digamos, el secreto hasta hace poco, ¿no? Hasta el hecho que tú comentas, ¿no? Y ahora, antes Francisco nombró el apellido, ¿no?, de Vesco. ¿Quién es Renato Vesco y qué tiene que ver con todo el tema de estos Foo Fighters? Hombre, Renato Vesco es uno de esos autores, no es el único, que desde los 50 pues viene luchando por dar a conocer pues parte de estos proyectos. Él cuenta de que se ve inmerso en esto porque llega a trabajar con los alemanes. Realmente, si tú miras un poco la historia de Vesco, es un tanto discutible, ¿no?, en cuanto a lo que él o sus editores, entre comillas, le quieren atribuir en cuanto a ingeniería, ¿no? Pues realmente Vesco, pues, cuando termina la guerra, la edad que puede tener, pues puede haber terminado sus estudios, básicamente, y a lo mejor está trabajando con los alemanes, pero está trabajando, que te digo yo, puede estar trabajando seguramente como un ayudante, no como una persona cualificada de primer orden, pero sí tiene acceso a unas instalaciones en el lago Garda que luego se trasvasan a lo que es la selva negra alemana. Están dependientes de la Luftwaffe de Goering y allí pues hay un montón de cosas. Es que tú tienes que entender que muchas de estas cosas realmente los aliados no tienen conocimiento de nada de esto. O sea, es como que quiere apuntar al ver antes. Ellos están volando con unos aviones que van a hélice y de golpe y porrazo se encuentran con cosas por la noche que vuelan despidiendo un chorro de luz. Entonces son cosas que no se han visto. Es como el primer misil que hunde el Rona, que lo ve la gente como viene a por ellos, cómo cambia de dirección. La gente no ha visto una bomba caer y que cambie de dirección y se autopropulse. Entonces todas esas cosas que se empiezan a ver en los cielos totalmente raras, como los lanzamientos de los V2 y sus columnas de humo despidiendo, que luego son los famosos cohetes estos fantasma del año 46 que aparecen por la zona norte de Noruega y todo esto, pues es que claro, son señales que la gente antes no ha visto. Claro, y hay que ponerse, Albert y Francisco, en la posición de, por ejemplo, trasladándolo al testimonio que siempre está aquí muy presente en la búsqueda, de las personas que te cuentan una experiencia de un avistamiento y en realidad, pues claro, te están contando una experiencia y no te están mintiendo. Para ellos están viendo un objeto volador no identificado. Claro. Albert, sí, sigue. Las experiencias personales normalmente son legítimas y, ¿cómo te lo diría? El no poder identificar lo que la gente ve no tiene por qué tener una raíz muy heterodoxa, pero las experiencias, y tanto en avistamientos de ovnis como en fenómenos paranormales, yo, por ejemplo, yo no creo que la gente mienta, eso desde luego. Lo que pasa es que, por ejemplo, al hilo de esto, hay un caso que es primo hermano de los Foo Fighters, que son el episodio de los cohetes fantasma en Suecia en 1946. Visto ahora en día, por lo que parece eran misiles que cruzaron el cielo de Suecia y no se encontraron restos ni nada por el estilo, pero visto ahora
esos testimonios de gente que no podía identificar claramente lo que era, parecen misiles. ¿Qué pasa? Que en 1946 aquella gente que fue testimonio de eso no había visto un misil nunca, porque era tecnología prácticamente de ciencia ficción. Uh-huh. Claro, de la misma manera... Es que fíjate, Albert, ahí, por ejemplo, cuando, bueno, ya había gente viviendo, es el término descubrir es muy discutible cuando se llega, por ejemplo, no tiene que ver nada en el tema, pero quizás sí, se llega a Papúa Nueva Guinea, ¿vale? Se encuentran algunos tótems que se asemejaban a aviones, ¿no? Que para ellos, pues, para los nativos de allí no había... Claro, pues, estamos algo muy similar, ¿no? Claro, hay que contar que en aquellos años de la guerra, por ejemplo, incluso desde el punto de vista militar, el equipamiento que manejaba un soldado en 1938 podía haber cambiado mucho en 1945. No hablemos ya de armamento, aviones, transportes, tanques, etcétera, etcétera. Pues imagínate tú, en un país que no se ha visto implicado en la guerra o que no ha sido bombardeado con misiles, etcétera, etcétera, que aparezcan según qué cosas. De hecho, como se ha comentado anteriormente, los aviadores alemanes no tenían ni idea de que se estaba desarrollando esta tecnología porque simplemente estaban en manos de las SS, eran proyectos muy reservados, muy secretos, y un mismo aviador alemán, cuando veía un Foo Fighter, no tenía ni puñetera idea de lo que era. Bueno, pero también, volando. Claro, también eso es una forma, no solo por los nazis, sino de cualquier cosa secreta. Pongamos cosa secreta, lógicamente solo las pocas personas que lo desarrollan, y hasta que no se lleva a cabo y a la práctica, todo el mundo desconoce del tema, porque si no, pues posiblemente en el desarrollo de ese proyecto no se podría llevar a cabo. Claro, uno no pone... A uno le puede gustar compartirlo todo, ¿no? Pero no va a poner en el Facebook, mira que estoy haciendo un aparatito que será esto, y si veis esto no os preocupéis que va a ser el dron superior. Eso no se pone, eso no se dice. Mira, el piloto de pruebas del pájaro negro, del Black Bear, cuando se lo llevaron a probar el avión, él no lo había visto. O sea, él llegó a la base, creo que era el Área 51, y se lo llevaron a un hangar. Se presentaron, abrieron la puerta, y cuando vio aquel avión, él preguntó, ¿esto de dónde ha salido? ¿De Flash Gordon o de Buck Rogers? Y era un piloto de pruebas. Y es el que lo iba a llevar, claro, imagínate. Él lo tenía que llevar, lo tenía que preparar, le tenía que decir las características del avión, pero lo primero de todo era enseñarle el objeto físico. Y era una cosa absolutamente radical y fuera de lo que él había conocido. Claro, es un detalle. Yo, si me lo permites, sí, quisiera apuntar aquí una palabra que el gran maestro Rivera mencionó una vez. Yo se lo he mencionado a Albert muchas veces y tiene su contexto en esto que estáis hablando, que es Sondervuero 11, que es una unidad que ahora mismo veréis solamente en videojuegos, digamos, ¿no? Y no hay nada oficial tampoco en ello, pero que es precisamente un anillo de seguridad de los que igualmente tenía toda esta división técnica de la SS, que iba precisamente con esa idea de todo aquel fenómeno que se viera en los cielos alemanes, que los civiles vieran, que lo reportaran. Para eso mismo, crear luego una desinformación sobre eso mismo para controlar la información que llegaba al enemigo. Es el precursor del proyecto Libro Azul. Claro, y bueno, un proyecto que, bueno, yo lo siento, bueno, sobre todo gracias por nombrar al decano de la ufología española, Antonio Rivera, un estudioso de estos temas ya desaparecido, y que, bueno, que hay que traer más a colación. Uno luego puede estar de acuerdo, ¿no?, con algunas de las cosas. No, para mí era un maestro, de hecho, yo le he escuchado cosas, es la única persona, por eso a mí me da mucha pena que este tema no se quiera llevar hoy día. Lo comentaba con Albert hace poco, de cómo continuamente volvemos a sacar libros de lo mismo. Le comentaba que volvemos a sacar el 10º libro sobre la invasión del día D, el 30 libros sobre Rommel, ¿sabes? Pero de las pocas personas que nos quiso contar algo que no es la misma machacaera, siempre oficialista de la historia, fue el maestro Rivera, que se acercó mucho a este tema de los platillos nazis, que tiene mucho, pero mucho. Claro, muy poco contado. Claro, pero bueno, ya, pero ahora estamos dando un paso, Francisco, al ver, ya poco a poco, o sea, tampoco... Claro, pero, por ejemplo, cuando una persona como Candler, que hemos nosotros intentado hacer que el público sepa un poco de esta persona, yo la única vez que me la encuentro en un documental, me lo presenta con un rollo de que los extraterrestres le han traspasado a él la tecnología y que él termina siendo una máquina
para viajar a Aldebarán para escaparse al final con los extraterrestres, vamos, es que te quedas un poco así de decir, hombre, este hombre no me lo mencionan nunca, habiendo sido el jefe de Von Braun, no sale nunca jamás, y para una vez que me lo sacan con una maquinita que es capaz de comunicarse con una galaxia que está a 20 años luz para traer extraterrestres aquí ¿sabes? O sea, me parece un poco anecdótico, entonces. Claro, pero si bueno, tipo, suele suceder con muchísimas claro, figuras. pero si tú el tipo ves que el tipo es real, lo puedes ubicar y te das cuenta que precisamente es el único alemán que ascendió de esa manera y que precisamente todos los planos de los campos de concentración y de los campos asociados a estas fábricas, porque estas fábricas para funcionar y poderse construir necesitaban de miles de esclavos, que es la historia de los campos de concentración. Claro, y lo peor de todo es que, y ya vamos a ir terminando, lo peor de todo es que seguramente la persona que hizo ese documental seguramente sabría lo que tú estás comentando, que es aún peor, que es manipular la realidad. Y luego ya la gente, Francisco y Albert, a los buscadores hay que darle los detalles de lo que fue, por lo menos de lo que se sabe, para que ellos mismos se puedan hacer una idea de todo. Volveremos porque ya sabía yo que se iba a quedar esto muy corto. Y nada, muchísimas gracias, Albert PR17, Francisco Orión C. Hemos dejado muchísimas cosas abiertas, ya iremos hablando sobre el tema, pero tranquilo Francisco, tranquilo Albert, que sí que hay medios que pueden hablar de estos temas y que se pueden opinar y dar datos de, por ejemplo, de vuestros estudios. Muchísimas gracias por acercaros aquí en La Búsqueda y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo, adiós. Hasta luego. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad.